Buen día. Hoy vamos a continuar con la parte 2 de la clase de coronavirus y vamos a comenzar hablando sobre el cuadro clínico. Dentro del cuadro clínico, dentro de los signos y síntomas más frecuentes en los pacientes con diagnóstico de COVID-19 es la fiebre, en más del 80% de los casos, siendo el segundo más frecuente la tos, que generalmente es no productiva, o sin flemas en el 60 al 80% de los casos. El tercero más frecuente suele ser la disnea, y esta va del 3 al 64%, y el cuarto más frecuente es la cefalea, que puede estar presente hasta en un tercio de los pacientes. También hay síntomas de vía respiratoria superior, tal es el caso de rinorrea y odinofagia. Suele haber también datos o síntomas constitucionales como son mialgias en el 11 al 15% de los casos, fatiga en el 67% de los casos, anorexia y confusión, dolor de pecho en un 24% de los casos, hemoptisis en un pequeño grupo en 1%, y síntomas extrapulmonares como diarrea del 4 al 8%, náuseas y vómito y dolor abdominal del 1 al 10% de los casos. La enfermedad del COVID-19 tiene dos estadios muy importantes, el estadio replicativo y el estadio de inmunidad adaptativo. El estadio replicativo suele ser el estadio temprano de la enfermedad que abarca de horas a días en la evolución del cuadro, y este se caracteriza por una inmunidad innata que falla al contener al virus. Por lo tanto, al paciente aquí todavía puede encontrarse asintomático o presentar síntomas leves debido al efecto citopático viral o a la misma actividad del sistema inmune innato. El segundo estadio es el estadio de inmunidad adaptativo. Aquí, al principio suele haber una disminución de la carga viral secundaria a la actividad del sistema inmune innato. Sin embargo, posteriormente falla y se va a presentar una elevación de citocinas que provocan un daño tisular. Estos pacientes generalmente presentan síntomas moderados o síntomas severos y son los pacientes que generalmente se encuentran hospitalizados. La CDC o el Centro de Control y Prevención de Enfermedades refiere que hay que estadificar la severidad de la enfermedad por COVID-19 en tres estadios. Estos son el estadio leve, en el estadio grave y el estadio crítico. El estadio leve conforma el 81% de los casos y generalmente son pacientes o asintomáticos con la enfermedad latente o pacientes que tienen síntomas respiratorios leves. Estos pacientes generalmente solo requieren de aislamiento epidemiológico por 14 días, y estos pacientes generalmente o pueden encontrarse asintomáticos o presentar síntomas leves. Además, o puede haber la presencia o no de una neumonía, y si está presente, generalmente es una neumonía leve. También hay un término aquí muy importante que debemos detectar en los pacientes en estos estadios que se le conoce como hipoxemia silente. Son un grupo de pacientes en los cuales existe hipoxemia y desaturación, sin embargo, estos no refieren ningún tipo de síntoma. Quiere decir que no existe disnea, no existe taquipnea, etc. Por lo tanto, aquellos pacientes que se encuentran en estadio leve y presenten una hipoxemia silente tienen más riesgo de progresar y, por lo tanto, presentar estadios graves o críticos de la enfermedad. El estadio grave son pacientes que ya están hospitalizados o que requieren estar hospitalizados, conforman el 14% del total de los casos, y estos ya presentan datos como disnea, taquipneas de más de 30 respiraciones por minuto, de saturación de menos del 93%, PAFI de menos de 300, y en la radiografía generalmente existen infiltrados de más del 50% en un lapso de 24 a 48 horas. El estadio crítico conforma el 5% total de los casos, y estos son pacientes que deben estar en terapia intensiva. Son pacientes que cursan ya con una insuficiencia respiratoria, choque séptico y falla orgánica múltiple. La tasa de mortalidad en los pacientes con COVID-19 va del 2.3 al 5% en datos epidemiológicos de Asia y Europa. Sin embargo, existen países como Italia que tienen ya más de 90,000 casos y ya más de 9,000 fallecimientos, por lo tanto, en ellos la mortalidad ya es de más del 10%. Una complicación muy frecuente, o no tan frecuente, pero que puede presentarse en un pequeño grupo de pacientes, tanto en estadio severo como en estadio crítico, es el síndrome linfohistiocytosis hematofagocítico secundario, también conocido como tormenta de citocinas. Y este es importante porque puede desencadenar una hiperinflamación viral en el paciente y, por lo tanto, desencadenar una falla orgánica múltiple con altas tasas de mortalidad en los pacientes con COVID-19. ¿En qué se caracteriza el síndrome hematofagocítico? Primero debe haber un efecto desencadenante
que vaya a desencadenar el síndrome hematofagocítico. En este caso es el contacto del SARS-CoV-2 con el receptor de enzima convertidora de angiotensina a nivel de las células, tanto del sistema respiratorio, sistema gastrointestinal, etc. Una vez esto, se van a llevar a cabo la activación de linfocitos. La activación de linfocitos va a llevar a cabo la liberación de interferón gamma, y esto aquí es el punto importante, porque el macrófago es la célula importante en el síndrome hematofagocítico, porque existe una activación desmesurada de los macrófagos, y estos a su vez van a liberar una gran cantidad de citocinas proinflamatorias, entre las cuales podemos encontrar interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa, etc. Y estos desencadenan el síndrome hematofagocítico secundario. ¿En qué consiste este síndrome hematofagocítico? El síndrome hematofagocítico, primero que nada, es importante reconocerlo principalmente en aquellos pacientes que cursan con neumonías severas en estadios graves y en estadios críticos. ¿Por qué? Porque aquellos pacientes que presenten el síndrome hematofagocítico tienen mayor tasas de mortalidad respecto a aquellos que no lo presentan. Por lo tanto, es importante reconocer las siguientes tanto características clínicas como de laboratorio. Primero, es importante saber que estos pacientes suelen tener fiebre, y esto es secundario a una elevación de la interleucina 1 y de la interleucina 6 que ya mencioné, que es liberada por los macrófagos. Un punto importante a recalcar es que la interleucina 1 y la interleucina 6 son blanco de tratamientos actualmente para el síndrome hematofagocítico, e inclusive la FDA ya ha aceptado tratamientos para la tormenta de citocinas. Uno de estos es el tocilizumab, que va encaminado a bloquear a la interleucina 6. Por lo tanto, ya demostró su eficacia en disminuir las tasas de presencia de síndrome hematofagocítico en los pacientes con neumonía severa por COVID-19. Otro que pueden presentar los pacientes es la pancitopenia, esto secundario a una elevación del factor de necrosis tumoral alfa y la hematofagocitosis propia de los macrófagos. También los pacientes con tormenta de citocinas pueden presentar hiperferritinemia, y este es un marcador muy importante para detectar tanto la tormenta de citocinas en los pacientes como aquellos pacientes que tienen más riesgo de deteriorarse debido a una elevación progresiva de la ferritina. La hiperferritinemia se produce debido a que los macrófagos activados también llevan a cabo la activación y secretación, y secretan de forma desmesurada la ferritina. Por lo tanto, estos pacientes suelen presentar hiperferritinemia. La hipofibrinogenemia es otro dato muy frecuente en los pacientes con tormenta de citocinas, debido a que los macrófagos activados también liberan activador del plasminógeno, que va a inducir fibrinolisis en los pacientes. La hepatoesplenomegalia también suele estar presente en la exploración física, y es debido a una infiltración tanto de linfocitos como macrófagos activados o histocitos. Otros datos clínicos que nosotros podemos encontrar en los pacientes con tormenta de citocinas es la presencia de linfadenopatías por infiltración, disfunción hepática, edema y falla orgánica múltiple. A nivel laboratorial también puede haber presencia de linfopenias, hipoproteinemia, hipoalbuminemia, hiponatremia, hipertransaminasemia, hiperbilirrubinemia, elevación de DHL y de dímero D. Hablando ya sobre el diagnóstico de los pacientes con COVID-19, en lo que respecta a las pruebas serológicas en la biometría hemática, nosotros vamos a encontrar que lo más prevalente es una linfopenia en más del 80% de los casos. Sin embargo, existen estudios donde refieren que también pueden presentar una eosinopenia. Sin embargo, no es lo más frecuente es la linfopenia. Los pacientes también pueden presentar trombocitopenia, esta en rangos de 100 a 150,000, debido a que aquellos pacientes que presentan trombocitopenias de menos de 100,000 generalmente se asocia con elevación tanto de dímero D como de la como disminución del fibrinógeno. Por lo tanto, se asocia con coagulación intravascular diseminada, y por ende, trombocitopenias por debajo de 100,000 también hay que buscarle tanto dímero D como fibrinógeno disminuido, por lo cual aumenta la mortalidad en estos pacientes. La ferritina, como ya lo comentamos previamente, está muy asociado con la tormenta de citocinas por una activación desmesurada de los macrófagos. Existe un estudio que refiere o encontró que en pacientes que fallecieron y presentaban tormenta de citocinas, presentaban un punto de corte de ferritina de 1297 respecto a aquellos pacientes que sobrevivieron y que tenían un punto de corte de ferritina de 613 picogramos. Por lo tanto, los niveles de ferritina elevado en pacientes con COVID-19 se asocia tanto con mayor mortalidad
o en aquellos pacientes que la presentan normal y subsecuentemente se va elevando de forma progresiva, o en pacientes que ya la presentan elevadas debido a una tormenta de citocinas. Dentro de marcadores de inflamación, la procalcitonina generalmente es menor de 0.5 en más del 95% de los pacientes. Sin embargo, cuando se encuentra elevada, es un dato de mal pronóstico en los pacientes y también puede sugerir que el paciente está cursando con una sobreinfección bacteriana. La proteína C reactiva o PCR tiene un punto de corte para definirla como tasa de mortalidad de menos de 60 o más de 60. Cuando el paciente tiene menos de 60 miligramos, generalmente tiene menos mortalidad comparado con aquellos pacientes con COVID-19 y neumonía severa que tienen PCR por encima de 60 miligramos. En este estudio, que se basó en pacientes con diagnóstico de COVID-19, buscando las características clínicas de estos pacientes en Wuhan, China, encontraron que ciertos marcadores como elevación del dímero D, proteína C reactiva e inclusive la procalcitonina con un valor estadísticamente significativo se asociaban con neumonías severas en pacientes con COVID-19. Hablando de la broncoscopía como método diagnóstico, bueno, aquí es importante comentar que la broncoscopía no se suele utilizar de screening para el diagnóstico de COVID-19, debido a que tiene más desventajas que ventajas, aunque dentro de las ventajas que podemos encontrar por la broncoscopía, primero es que podemos obtener una muestra en aquellos pacientes que no es posible obtener una muestra. Además que el lavado bronquialveolar es de las muestras en donde el PCR y carga viral suelen salir más positivos, con una sensibilidad diagnóstica más elevada comparado con otras muestras. Otra ventaja que puede tener es el aclaramiento de la vía aérea en aquellos pacientes que cursen con tapones mucosos, principalmente bajo ventilación mecánica e invasiva. Dentro de sus complicaciones o desventajas es que puede haber un deterioro clínico después de la instilación de solución salina y esto repercute directamente en la oxigenación del paciente. Otro riesgo es el alto riesgo de transmisión que puede haber en los pacientes por la utilización de broncoscopía, por lo cual la broncoscopía solamente se debe priorizar en aquellos pacientes que realmente lo necesiten, ya sea para retirar tapones mucosos en pacientes bajo ventilación mecánica u obtener una muestra en un paciente que tiene el caso sospechoso de COVID-19 y no tengamos otra forma de obtener una muestra. El diagnóstico virológico, aquí es importante mencionar que es la única forma de poder realmente realizar el diagnóstico de COVID-19, debido a que las pruebas serológicas y marcadores de inflamación tienen más un valor pronóstico y te sugiere tasas de mortalidad, pero no te puede llevar a cabo el diagnóstico. Dentro del diagnóstico virológico, el PCR en tiempo real tiene una sensibilidad aproximadamente del 70 al 75%. Y si tú realizas una segunda muestra, una segunda prueba, esto incrementa la sensibilidad de un 21 a un 23% para alcanzar una sensibilidad del 93 al 98%. También aquí es importante mencionar que la sensibilidad diagnóstica del PCR varía dependiendo de dónde estés realizando de dónde estés realizando la prueba. Es decir, un lavado bronquialveolar tiene diferente sensibilidad diagnóstica a un esputo o una prueba nasofaringea. Ahora, el Rapid Test es una prueba que se encarga de detectar niveles de IgG e IgM a nivel sérico en los pacientes y se aconseja que sea un Rapid Test que detecte tanto IgG como IgM, debido a que hay pruebas que solamente pueden detectar de forma aislada cada una, pero esto disminuye drásticamente la sensibilidad. Sin embargo, el Rapid Test hasta ahora no es un estudio que esté aceptado por la Organización Mundial de la Salud ni para screening ni para el personal de salud para donde está encaminado o estudiado el Rapid Test. Este estudio, que se basó en estudiar a 57 pacientes con PCR en sangre, como para buscar como indicador importante de severidad el PCR en sangre. ¿Y qué fue lo que se encontró? De este estudio, 51 pacientes que se les realizó el PCR en sangre salieron negativos y solamente 12 pacientes presentaron casos severos de neumonía por COVID-19. Sin embargo, en aquellos pacientes que presentaron el PCR en sangre positivo desde el inicio, los 6 mismos casos positivos presentaron neumonía severa, por lo cual quiere decir que aunque el PCR viral no suele salir positivo o no suele presentar grandes tasas de sensibilidad, una gran sensibilidad diagnóstica en sangre, cuando llega a salir positivo, el paciente tiene alto riesgo de presentar neumonías severas por COVID-19.
Dentro de las pruebas de función respiratoria, no existe realmente mucha evidencia científica que avale su uso en pacientes con COVID-19 para evaluar la función pulmonar. Sin embargo, sí te recomienda que la utilices en pacientes que tengan el diagnóstico, pero que lo requieran, como en caso de criterios preoperatorios para ser sometidos a un procedimiento quirúrgico. Si este es el caso, todo el material, sea boquillas, pinzas nasales, todo se debe de desechar a los residuos biológicos, pero no existe algún estudio que avale que se utilice las PFRs para evaluar la función pulmonar en los pacientes con COVID-19, aunque sí se suele utilizar en los pacientes, en aquellos donde está ensayos clínicos estudiando medicamentos antivirales para evaluar si estos pacientes realmente tienen respuesta de la función pulmonar a estos medicamentos. Lo mencionaré un poco más adelante. Dentro de los estudios de imagen, la radiografía de tórax suele presentar una sensibilidad del 59% y generalmente se va a observar vidrio de lustrado que es de predominio basal, es decir, en lóbulos inferiores y generalmente es periférico, aunque también se puede encontrar broncograma aéreo y zonas de consolidación en los pacientes. La tomografía helicoidal del tórax, si el paciente tiene síntomas respiratorios desde un inicio, la sensibilidad diagnóstica es del 86 al 97%, que disminuye drásticamente a un 50% si el paciente presenta síntomas extrapulmonares como los gastrointestinales. Dentro de los estadios tomográficos encontramos 4. El estadio temprano es aquel que abarca los primeros 4 días de la enfermedad. Aquí la tomografía puede encontrarse normal o presentar vidrio de lustrado. Sin embargo, en el estadio progresivo, que es del 5º al 8º día, como el nombre lo dice, existe una progresión de este vidrio de lustrado y también las zonas de consolidación. En el estadio pico, que abarca del 9º al 13º día, alcanza el punto máximo tanto de zonas de consolidación como vidrios de lustrado. Y en el estadio de absorción de más de 14 días va a depender del contexto clínico del paciente. Quiere decir que si el paciente tiene comorbilidades o no, aquí puede haber tanto una regresión o una mejoría del patrón tomográfico como puede haber una progresión del mismo. Dentro del ultrasonido pulmonar podemos encontrar engrosamiento de líneas B, podemos encontrar tanto broncograma estático como dinámico en caso de zonas de consolidación o inclusive atelectasias, y presencia de derrames pleurales en menos del 5% de los pacientes. Este fue un estudio en 3 hospitales de China del 1 de enero al 17 de febrero del 2020. Fueron 3 hospitales de Hubei, Shandong y Beijing, en donde estudiaron a 205 pacientes y les tomaron un total de 1,070 muestras, y todas estas le realizaron un PCR viral, tomando como punto de corte para decir que estaba positivo menos de 40 de ciclo viral. Aquí se tomaron pruebas de lavado bronquial alveolar, muestras de cepillado bronquial, esputo, nasofaringe, orofaringe, sangre, heces y orina. ¿Y qué fue lo que se encontró? Bueno, nada más para comentar, aquí solamente hubo 15 muestras de lavado bronquial alveolar porque el criterio para realizárselo fue que los pacientes estuvieran cursando con ventilación mecánica invasiva. Pero, como podemos observar, es el que tiene mejor sensibilidad diagnóstica porque salieron positivas 14 de 15 muestras para una sensibilidad diagnóstica del 93%, mientras el cepillado bronquial tuvo una sensibilidad diagnóstica del 46%, es decir, la mitad aproximadamente, siendo la segunda muestra que más sensibilidad diagnóstica arrojó el esputo, con un total de 75 de 104 muestras para una sensibilidad diagnóstica del 72%. La tercera que más arrojó fue las muestras nasofaringias, que dieron un total de 63%. Aquí es importante mencionar 2 cosas. La primera es que las heces fecales arrojaron PCR positivo hasta en un 30% de los casos, por lo cual esto corrobora estudios previos que refieren que el COVID-19 puede ser transmitido por vía fecal oral, pero no es la vía más frecuente, como lo mencionamos en la clase previa. E inclusive las muestras de sangre pueden salir positivo, pero como mencionamos, en un pequeño porcentaje de los pacientes. Sin embargo, aquellos pacientes que lo presentan tienen mayor riesgo de desencadenar neumonías severas por COVID-19. Dentro de los estudios de imagen, estas son unas radiografías de un paciente masculino de 65 años con los antecedentes de importancia, que era hipertenso, diabético, tenía antecedentes de infarto agudo del miocardio y también tenía antecedentes de cáncer de pulmón. El criterio de su ingreso fue que el paciente cursaba con una hipoxemia silente, y a las 72 horas de haber ingresado se pudo observar que hubo una progresión y presencia del vidrio de lustrado de predominio periférico con parches de zonas de consolidación a expensas del hemitórax izquierdo, que se puede corroborar que tanto en el día 5, como en el día 6 hubo más presencia del vidrio de lustrado, que inclusive empezó a afectar el hemitórax contralateral.
Los estudios de imagen de otro paciente de 23 años sin comorbilidades que también se puede observar que presenta vidrio de lustrado de predominio periférico en ambos hemitórax, y en la tomografía de tórax en ventana para parénquima pulmonar en corte axial y coronal se observa un vidrio de lustrado confluente generalizado en ambos hemitórax con un parche de consolidación mal definido en el lóbulo superior del hemitórax derecho, perdón, del hemitórax izquierdo. Este es los estudios de imagen de otro paciente, este también era de 45 años sin comorbilidades y se observa igual vidrio de lustrado con parches de zona de aumento de rapacidades por consolidaciones y vidrio de lustrado de predominio periférico, tal y como se observa en la tomografía en corte axial y coronal de ventana para parénquima, que se observa un vidrio de lustrado de predominio periférico afectando tanto los lóbulos superiores de predominio en el hemitórax izquierdo, y tanto también el hemitórax derecho. Esta es una tomografía de un paciente que presenta 33 años de edad, de originario de Wuhan, China, de sexo femenino y sin comorbilidades. Aquí pudimos observar que el paciente, esta es su tomografía de ingreso y presentaba vidrio de lustrado en el segmento posterior del lóbulo superior, y fue un vidrio de lustrado que fue progresando en ambos hemitórax. También es importante mencionar que los pacientes pueden presentar vidrio de lustrado con lesiones mal definidas de forma redonda que pueden asemejar nódulos subsólidos. Y esto es importante mencionar en estos cuadros, que aquí observamos que dentro de los datos radiográficos que podemos encontrar en los pacientes es que no presentan ninguna predilección por ninguno de los dos hemitórax. Suele afectar por igual tanto al pulmón derecho como al pulmón izquierdo en un 50 y un 50%. El lóbulo pulmonar que más frecuentemente suele estar afectado son los lóbulos inferiores en un 50% de los casos, seguidos del lóbulo medio y por último el lóbulo inferior. Posteriormente, encontramos que suele presentar una distribución de predominio periférico en el 60% de los casos, y suele haber una afectación tanto central como central y periférica, un 20 y un 20% respectivamente. Suele presentar la forma principalmente en parche en el 90% de los casos y densidades de consolidación principalmente. Dentro de los datos tomográficos, dentro de las lesiones en parches y confluentes generalmente suele haber una combinación tanto de vidrio de lustrado como de consolidación en el 50% de los casos, mientras que la localización suele ser principalmente a nivel periférico en el 75% y la localización más frecuente de la posterior en el 70% de los casos. Generalmente suelen ser lesiones mal definidas y suelen ser lesiones principalmente con distribución subpleural y periférico. Dentro de las lesiones con aspecto nodular, generalmente conforma vidrio de lustrado casi en el 60% de los casos, suele ser también principalmente de localización posterior, con formas redondas y lesiones mal definidas hasta en un 76% de los casos. Ya metiéndonos de llenos en el tratamiento, este estudio trató de tomar los principales ensayos clínicos que se estaban estudiando en China para valorar cuáles eran los principales medicamentos en fase experimental. Encontraron que 90 ensayos eran ensayos clínicos chinos, de los cuales 87 estaban con medicamentos en fase experimental, siendo los principales ciudades en donde se estaban estudiando estos medicamentos en Wuhan, China, en el 26%, Beijing en el 14% y otras ciudades en el 39%. Siendo los principales medicamentos que se estaban estudiando la medicina tradicional china casi en un tercio de los estudios, seguidos de los tratamientos o los medicamentos con efecto antiviral y antivirales, como el Caletra, que es lopinavir, ritonavir, que se utiliza en pacientes con infección por VIH, el Remdesivir, que se utiliza para el tratamiento del ébola, el Favipiravir, el Darunavir, que también se utiliza para pacientes con infección por VIH, y otros medicamentos como el Ruxolitinib, el Arbidol, Baloxavir, que se utiliza para la influenza, cloroquina e hidroxicloroquina como antipalíticos, glucocorticoides y el Shubeijing. Para hablar del tratamiento, aquí es importante mencionar algo. Dentro del tratamiento, el Caletra y todos los medicamentos que vamos a mencionar, ningún medicamento ha sido aceptado por la FDA como efecto antiviral para tratar las enfermedades por coronavirus en pacientes o en humanos. Realmente ningún medicamento. Solamente se han aceptado otros medicamentos por la FDA para el tratamiento o para la tormenta de citocinas que ahorita vamos a mencionar. Dentro de los medicamentos
que también vamos a comentar se basaron en bastantes estudios realizados en la epidemia del 2012 en el MERS, por MERS-CoV. En aquel momento se utilizaron medicamentos como el Caletra, como el Remdesivir, y se evaluaron tanto su eficacia profiláctica como su eficacia terapéutica. Ahora bien, hablando del Caletra o lopinavir ritonavir, su mecanismo de acción es que es un inhibidor de proteasas. Este hace sinergia con el ribavirina y el interferón alfa, y su dosis que generalmente se suele utilizar es de 400 sobre 100 miligramos cada 12 horas, con ventajas que sus principales ventajas es la disponibilidad y que disminuye la mortalidad. Esto más encaminado al MERS-CoV. Sin embargo, el Remdesivir demostró mejores resultados in vitro, inclusive en el MERS-CoV, y en estudios realizados en SARS-CoV-2 se ha demostrado que no disminuye la mortalidad comparado con otros medicamentos o con placebo, pero vamos a mencionar los estudios más adelante. La ribavirina es un medicamento que tiene como mecanismo de acción que inhibe la síntesis de DNA, suele hacer sinergia con el lopinavir ritonavir y se suele utilizar dos esquemas. El primero son las dosis de carga de 4 gramos, posteriormente 1.2 gramos cada 8 horas o 8 miligramos y por kilogramo de forma intravenosa por 14 días. O el otro esquema son una dosis de carga de 2 gramos seguido de 600 miligramos cada 8 horas. Sus principales ventajas es su disponibilidad y que disminuye la mortalidad. Como les digo, esto es controvertido porque hay otros estudios que demuestran que no mejora la mortalidad. Y sus principales desventajas es que tiene toxicidad renal, por lo cual ocupa un ajuste de la función renal. Y también encontramos el Remdesivir. El Remdesivir es un medicamento antiviral ya aceptado por la FDA para el tratamiento del ébola. Este tiene como mecanismo de acción que inhibe la RNA polimerasa y su esquema es un dosis de 200 miligramos un día y posteriormente 100 miligramos cada 24 horas para completar los 10 días. Su desventaja es su disponibilidad y su alto costo. Y bueno, este sí ha demostrado mayor eficacia tanto profiláctica, terapéutica y en la función pulmonar y en carga viral comparado con el Caletra, que ahorita vamos a mencionar. La hidroxicloroquina y cloroquina son medicamentos antipalúdicos que tienen como mecanismo de acción para el SARS-CoV-2 que bloquea el receptor de enzima convertidora de angiotensina 2, que como ya lo mencionamos, es el receptor que generalmente se suele unir el SARS-CoV-2 para inducir la infección. El esquema que se suele utilizar es un esquema de 500 miligramos cada 12 horas por 10 días o 400 miligramos cada 12 horas por un día, seguido de 200 miligramos cada 12 horas por 14 días. ¿Cuáles son sus principales desventajas? Que suele prolongar el intervalo QT junto con el otro medicamento que se suele utilizar en combinación, que es la citromicina. También suele producir pancitopenias y delirium, y dentro de sus efectos adversos encontramos náuseas, vómito, dolor abdominal, ceguera, cefalea, síntomas extrapiramidales, pancitopenia y hepatitis. Dentro de los estudios que hasta ahora se han realizado, como les comenté previamente, muchos de los medicamentos que utilizamos hoy para el COVID-19 fueron basados en la epidemia del 2012 para el MERS-CoV. Dentro de estos, existe un estudio que trató de evaluar la eficacia terapéutica del Remdesivir con interferón beta comparado con el lopinavir ritonavir en pacientes con MERS-CoV. Este fue un estudio in vitro y lo que demostró fue que el Remdesivir con interferón beta tiene mejor efecto antiviral que el Caletra. Además, también pudo demostrar que mejoraba de forma más eficaz la función pulmonar, también las cargas virales y también mejoraba había menos tasas de patología pulmonar grave en comparación con el Caletra, que solamente demostró que mejoraba la función pulmonar, pero no evidenció ni disminución de la carga viral ni disminuir las tasas de patología pulmonar grave en los pacientes. Este estudio también de Remdesivir que evaluaba tanto la eficacia profiláctica como terapéutica, que fue un tratamiento realizado en animales en unos monos llamado macaco rhesus, igual por infección, con inoculación de MERS-CoV. Aquí se utilizaron, bueno, se evaluó tanto la eficacia profiláctica como terapéutica a una dosis de 5 miligramos por kilogramo cada 24 horas para la eficacia profiláctica y para la terapéutica cada 12 horas. ¿Y qué fue lo que se encontró? Bueno, dentro de esto, los resultados fue que había reducción de los signos clínicos, disminución de la carga viral y también evitó la patología pulmonar grave en estos animales. Por lo tanto, se corrobora la información que habíamos observado en el estudio previo, en donde el Remdesivir era más eficaz de forma profiláctica y aquí también se evidencia que de forma terapéutica.
Este estudio de Caletra realizado en pacientes con neumonía severa, en pacientes con COVID-19, aquí este fue un ensayo clínico aleatorizado abierto que se realizó en 199 pacientes, de los cuales a 99 se les dio Caletra y a otros 100 se les dio tratamiento estándar o placebo. Aquí lo que se pudo demostrar es que no había un tiempo de mejoría clínica en comparación del Caletra con el tratamiento estándar y además había una tasa de mortalidad similar en ambos grupos, es decir, del 17 versus el 25%. Aquí van a observar que existe un margen del 8%, sin embargo, este fue un valor que no fue estadísticamente significativo, porque presentó un intervalo de confianza de menos 17 a 5.7. Por lo tanto, se concluyó que el Caletra en pacientes con neumonía severa por COVID-19 no presentaba ningún beneficio respecto al tratamiento placebo y por lo tanto no lo recomendaban. Hablando de otro esquema de tratamiento, en este caso de la hidroxicloroquina con acitromicina, este fue un estudio realizado en 80 pacientes en donde se les realizó PCR viral al menos durante 6 días y se demostró que estos pacientes sí presentaban una disminución de la carga viral de forma importante con los días subsecuentes a los cuales se les tomaron el PCR viral, tomando como un punto de corte de ciclo viral de menos de 34. Como se puede ver en la gráfica, desde el día 0 se pudo observar que sí existió una disminución muy significativa de la carga viral en los pacientes que utilizaron la hidroxicloroquina en combinación con la acitromicina. Por lo tanto, aquí se puede evidenciar que la hidroxicloroquina con acitromicina sí tiene mayor evidencia para utilizarlo como tratamiento para el COVID-19 respecto al Caletra. Este es otro estudio realizado en Francia en 36 pacientes, de los cuales a 20 pacientes se les dio hidroxicloroquina y también se les dio acitromicina, una dosis de 600 miligramos cada 24 horas y también se les dio acitromicina 500 miligramos las primeras 24 horas, seguidos de 250 miligramos 4 días posteriores. Y se categorizaron a los pacientes en asintomáticos, infección de vía respiratoria superior y infección de vía respiratoria inferior. ¿Qué fue lo que se encontró en este estudio? Se encontró que aquellos pacientes que utilizaron hidroxicloroquina con acitromicina presentaban una disminución de la carga viral muy importante respecto inclusive a la hidroxicloroquina sola, respecto al tratamiento placebo a partir del día 3, por lo cual este es un segundo estudio que puede demostrar que sí existe disminución de la carga viral en los pacientes con hidroxicloroquina con acitromicina. Sin embargo, aquí hay un punto importante a recalcar en este estudio, y es que 6 de los pacientes que tomaron hidroxicloroquina fueron excluidos debido a que fueron transferidos tanto a terapia intensiva, un paciente falleció, otro paciente lo suspendió por efectos adversos, por lo cual entra un poco en discrepancia la conclusión de que sí disminuye la carga viral, pero también hubo varios pacientes que no les fue bien en el tratamiento con la hidroxicloroquina respecto al placebo, por lo cual entra un poco de disputa realmente si a todos los pacientes les va bien con el tratamiento con hidroxicloroquina y acitromicina. Hablando de otros esquemas de tratamiento utilizados, el oseltamivir, primero que nada, que es un inhibidor de neuraminidasa y que no tiene ninguna eficacia terapéutica en los pacientes con COVID-19. Solamente se suele recomendar utilizarlo en las temporadas de influenza y a un esquema de 75 miligramos cada 12 horas. Otro medicamento que sí está avalado ya por la FDA para su uso en los pacientes con neumonía severa y tormentas citocinas en pacientes con COVID-19 es el tocilizumab, que su mecanismo de acción inhibe la interleucina 6. Ya mencionamos previamente que la interleucina 6 es una de las principales citocinas proinflamatorias que actúan en la cascada de la inflamación en la tormenta de citocinas, por lo cual este ya fue aceptado por la FDA para su uso en estos pacientes porque ha demostrado que disminuye la tasa de mortalidad y mejora el pronóstico. Se suele utilizar una dosis de 4 a 8 miligramos por kilogramos con una dosis máxima de 400 miligramos intravenoso. Dentro de sus ventajas es que disminuye la tormenta de citocinas y por lo tanto la mortalidad y mejora el pronóstico. Su desventaja es que suele elevar las pruebas de funcionamiento hepático y puede llevar a cabo una reactivación de infecciones respiratorias. También es importante mencionar que nosotros antes de iniciar el tocilizumab es importante determinar que el paciente realmente esté cursando con una tormenta de citocinas. En primero, al solicitar el niveles de ferritina sérico y un perfil de citocinas. Además, hay que realizarle a los pacientes el denominado H-score, que este tiene la función de detectar aquellos pacientes que tienen probabilidad de realizar un síndrome hematofagocítico secundario
y tiene una sensibilidad del 93% con una especificidad del 86%. La citromicina, como ya lo mencionamos previamente, se suele utilizar en el esquema de tratamiento con hidroxicloroquina y ha demostrado su eficacia en disminuir la carga viral en pacientes con diagnóstico de COVID-19. Aquí una desventaja importante es que suele prolongar el intravalo QT igual que la hidroxicloroquina, por lo cual se le debe dar seguimiento con electrocardiograma, que lo voy a mencionar ahorita. Dentro de sus ventajas, pues es que ha demostrado su eficacia para disminuir la carga viral y realmente se utiliza porque tiene un efecto inmunomodulador. Otros medicamentos que se han estado utilizando de fase experimental son el ácido ascórbico y el IECA-ARA2. Aquí es importante mencionar que aquellos pacientes que utilizan los IECA-ARA2 generalmente, como tienen sobresaturados los receptores, suelen presentar más receptores de estos mismos. Sin embargo, la American Heart Association te comenta que no existe por el momento ninguna contraindicación para que tú utilices estos medicamentos en los pacientes con COVID-19, debido a que no existe suficiente sustento científico que contraindique su utilización en estos pacientes. Existen otros medicamentos que podemos utilizar como interferón, cobicistat, sin embargo, estos también se encuentran en fase de estudio. Aquí en donde nos mencionan de forma importante cómo el tocilizumab fue aceptado por la FDA y donde demostró una eficacia respecto para mejorar el pronóstico en los pacientes que presentaban tormenta de citocinas. En lo que respecta al electrocardiograma, ya mencionamos que dos de los medicamentos que han demostrado en conjunto que disminuyen la carga viral en los pacientes son el hidroxicloroquina y la citromicina, por lo cual es importante nosotros, antes de iniciar este tratamiento, realizar un electrocardiograma basal en los pacientes. Si los pacientes presentan un intervalo QT de más de 450 milisegundos, no se debe iniciar el tratamiento. Existen otras fuentes que te dicen que mayor de 500 milisegundos u otras que debes de valorarlo entre 460 a 500 milisegundos. Posteriormente, si no existe contraindicación para iniciar el tratamiento con acitromicina e hidroxicloroquina en los pacientes, vamos a realizar un segundo electrocardiograma de control a las 48 horas. Si el paciente tiene un intervalo QT mayor de 450 milisegundos o una prolongación del intervalo QT del 25% del basal, son suficientes criterios para suspender el tratamiento. ¿Por qué es importante llevar este seguimiento y estos criterios? Porque los pacientes tienen mayor riesgo de desencadenar una fibrilación ventricular. Dentro del síndrome de dificultad respiratoria aguda, aquí no me voy a detener tanto, solamente voy a mencionar que los pacientes con COVID-19 y neumonía severa tienen alto riesgo de desarrollarla. Para poder llevar a cabo el diagnóstico se requiere de los criterios de Berlín y esto se basa en cuanto a criterios, los criterios de inicio, de dónde es el origen del edema, estudios de imagen y la oxigenación que nos va a servir para estadificar en leve, moderado y grave al SIRA. Con un PAFI de 200 a 300 que es leve, de PAFI de 100 a 200 que es moderado y de menos de 100 que se considera un SIRA grave. Todos aquellos pacientes que se encuentren una vez hospitalizados es importante hacer un checklist. Dentro de estos encontramos que se va a iniciar con una oxigenoterapia base de 5 litros por minuto y vamos a valorar la respuesta con un objetivo de saturación de más del 90% para adultos, de 92 a 95% para embarazadas y más del 90% para pediátricos. También debemos llevar a cabo un seguimiento estricto de los líquidos debido a que este también puede aumentar la mortalidad en los pacientes. Vamos a valorar el antibiótico empírico en aquellos pacientes que tengan datos de sobreinfección bacteriana y tratamiento sintomático tanto con AINES como paracetamol. A pesar de que existen estudios que recomiendan utilizar los AINES, la Organización Mundial de la Salud lanzó un comunicado en donde no existe contraindicación para utilizar los AINES en los pacientes con COVID-19. En lo que respecta a las puntas nasales de alto flujo y ventilación mecánica no invasiva, realmente no existe mucha evidencia que te aconseje o te sugiera la utilización de los mismos en los pacientes con COVID-19. Sin embargo, las puntas nasales de alto flujo se pueden valorar en pacientes con insuficiencia respiratoria tipo 1 o en pacientes que tengan mascarilla simple entre 10 a 15 litros por minuto y podemos iniciarla a un flujo de 60 litros por minuto y un FIO2 de 100. Ahora, si nosotros decidimos utilizar las puntas nasales de alto flujo,
debemos revalorar a la hora o a las 2 horas. Si en el caso de que el paciente no mejora, vamos a valorar, realizar o proceder a una ventilación mecánica no invasiva o en su defecto a una ventilación mecánica invasiva. También podemos utilizar los criterios de ROX para valorar si el paciente tiene criterios de falla a las puntas nasales de alto flujo, porque cada hora que nosotros nos retrasemos tanto en puntas nasales de alto flujo como en ventilación mecánica no invasiva, aumenta la mortalidad de los pacientes. Por lo tanto, igual este mismo criterio aplica para la ventilación mecánica no invasiva. Podemos valorar su uso más en los pacientes con insuficiencia respiratoria tipo 2. Sin embargo, muchos estudios que fueron realizados en pacientes con MERS-CoV en el 2012 demostraron que la ventilación mecánica no invasiva tiene altas tasas de falla, por lo cual también nosotros aquí podemos valorar iniciar desde el primer inicio con la ventilación mecánica invasiva. En dado caso de que nosotros decidamos iniciar con ventilación mecánica no invasiva, tenemos que revalorar a la hora para ver si el paciente mejoró o no. Si no es el caso, proceder también a la ventilación mecánica no invasiva. Otra gran handicap que tienen tanto las puntas nasales de alto flujo como la ventilación mecánica no invasiva es que estas pueden incrementar la tasa de transmisión por aerosoles. Dentro de las medidas que han demostrado la sobrevida de los pacientes con SIRA en pacientes con ventilación mecánica no invasiva, encontramos el ARSNET, el bloqueo neuromuscular y el PROSEVA. El ARSNET te menciona varios patrones o varias medidas de protección alveolar que debemos de seguir para evitar la lesión asociada al ventilador. Dentro de estos encontramos el volumen tidal, que debe ser a volúmenes tidales de 6 a 8 mililitros por kilogramo de peso predicho. Existen otras literaturas que te mencionan que puedes llevar estos valores a 4 mililitros por kilo si el paciente maneja presiones muy elevadas en la ventilación mecánica. Dentro de los parámetros de protección alveolar que debemos de tener es la presión meseta o presión plató con un valor de menos de 30 centímetros de agua, presiones pico de menos de 35 centímetros de agua, con un objetivo de saturación entre 88 a 93 y una PO2 de entre 55 y 80, con una driving pressure de menos de 15. Ahora bien, si el paciente tiene un pH menor de 7.2, nosotros podemos salirnos de los parámetros de protección alveolar con el objetivo de mantener una hipercapnia permisiva, es decir, un pH mayor de 7.2 y un PCO2 menor de 80. Otra medida que ha demostrado la sobrevida en los pacientes con SIRA es el protocolo PROSEVA. De los criterios que debemos de tener para que un paciente sea pronado, primero que nada, es que cumpla con los criterios de SIRA por los criterios de Berlín. En segundo, es que el paciente se haya sometido a ventilación mecánica invasiva en las últimas 36 horas, que tenga una PAFI menor de 150 con un PIB mayor de 5 y un FiO2 mayor del 60%. Y el objetivo es una pronación entre 12 a 16 horas al día para evitar complicaciones como las úlceras por presión. Otra medida que ha demostrado la sobrevida en los pacientes es el bloqueo neuromuscular. Con los mismos criterios que la pronación, es decir, PAFI menor de 150, PIB mayor de 5, FiO2 mayor del 60%, que cumpla con los criterios de SIRA por los criterios de Berlín y que esté sometido a ventilación mecánica en las últimas 48 horas. Esta es una tabla que viene en la guía del ARSNET, en donde mencionan que cómo puedes llevar a cabo la titulación de PIB en base a bajo PIB o alto PIB dependiendo del FiO2 que maneje el paciente, aunque también se puede llevar a cabo una titulación de PIB en base a la mejor distensibilidad que tenga el paciente y en base a eso seguir revalorándolo. Bueno, les agradezco mucho que hayan continuado con la parte 2 de la clase. No hablamos en esta clase sobre las medidas de prevención, ni tampoco sobre principalmente las medidas de prevención que debemos de tomar. Esto debido a que se va a dar en una tercera clase, que va a ser la parte 3 de coronavirus. Y pues nada, les agradezco mucho que hayan tomado la clase.